Jung Il-woo siempre ha parecido el tipo de hombre que la televisión fue creada para proteger. Lleva el rostro de un protagonista romántico con demasiada naturalidad, con demasiada facilidad, como si la cámara nunca tuviera que esforzarse para convertirlo en fantasía. Durante años se movió por el drama coreano como una figura ligeramente apartada de la vida corriente, elegante, sereno, pulido y tocado por una tristeza que hacía que incluso su belleza pareciera frágil. Era el tipo de actor al que el público no solo veía, proyectaba cosas sobre él, un príncipe, un sueño, un hombre hecho para el anhelo. Eso fue lo que volvió tan poderosa su imagen. Jung Il-woo no necesitó ruido para volverse memorable. Solo necesitó presencia, y el público le dio a esa presencia un sentido casi de inmediato. Se convirtió en el rostro de una fantasía emocional muy concreta. El hombre hermoso que parecía construido para la ternura, el romance, el sacrificio y el dolor silencioso. Incluso ahora, su aura sigue conservando ese mismo tirón. No parece alguien a quien la vida deba interrumpir. Parece alguien a quien la vida debería perdonar. Y ahí es exactamente donde empieza la ilusión. Porque cuando un actor queda asociado demasiado profundamente con la gracia, la melancolía y una belleza nacida para la pantalla, el público empieza a imaginar que la vida detrás del rostro debe de ser tan suave como la imagen misma. Pero la historia real de Jung Il-woo nunca fue la de una fantasía que avanzó sin tropiezos de un capítulo perfecto al siguiente. Fue una historia de interrupciones, y eso es lo que vuelve su imagen más inquietante vista en retrospectiva. Detrás de los papeles de príncipe, de la tristeza elegante y de la presencia pulida en pantalla, había una vida que se negaba una y otra vez a seguir la línea limpia y hermosa que su imagen prometía. La salud, las pausas, el servicio militar y la carga silenciosa de tener que regresar una y otra vez le dieron a su historia una forma mucho menos fácil de lo que sugería la fantasía pública. Y esa es la contradicción central de Jung Il-woo. Parecía un hombre hecho para la evasión, pero su vida siguió arrastrándolo de vuelta a la realidad. La pantalla siguió ofreciéndole mundos de romance, destino y grandeza emocional. La vida real respondió con demora, incertidumbre y resistencia. Así que la verdadera historia de Jung Il-woo no es solo cómo se convirtió en una de las figuras principescas más duraderas del drama coreano, es cómo un hombre, cuyo rostro parecía hecho para la fantasía, siguió sobreviviendo a las interrupciones que la fantasía nunca podía proteger. Y quizá por eso, su imagen todavía permanece, no porque siguiera siendo perfecta, sino porque nunca lo fue. Antes de que Jung Il-woo se convirtiera en el actor que el público asociaba con romance, anhelo y tragedia suave, era solo un joven creciendo mucho antes de que la cámara lo convirtiera en una sensación. Y eso importa, porque la imagen que el público acabaría amando siempre pareció tan completa que casi borró la idea de que una vez hubiera sido alguien común, pero nadie empieza siendo una fantasía. Uno empieza siendo alguien que todavía se está formando mientras el mundo decide qué partes quiere conservar. Jung Il-woo nació en 1987 en Seúl y mucho antes de la presencia pulida en pantalla, solo había un joven acercándose a una industria que reconoce un rostro antes de entender un alma. Así empieza la primera ilusión para actores como él. La belleza llega primero. La presencia llega primero. La cámara nota lo que puede capturar antes de que el público note en qué persona podría convertirse. Para Jung Il-woo, ese reconocimiento temprano llevaba un peligro silencioso. Tenía un rostro fácil de convertir en proyección. Elegancia, suavidad, juventud, fragilidad y una sombra de tristeza, incluso antes de que la tristeza real entrara en sus papeles. Y cuando la industria ve eso en alguien, empieza a construir alrededor de ello. Empieza a imaginar no quién eres, sino qué clase de sueño podrías llegar a ser para los demás. Ese fue el verdadero comienzo de la historia de Jung Il-woo. No solo un joven entrando al entretenimiento, sino un joven traducido en imagen casi antes de poder definirse por sí mismo. Esa traducción tomó su primera gran forma con Unstoppable High Kick,
2006, la comedia que le dio atención masiva y colocó su rostro en la memoria del público. Aún no era la imagen completa del príncipe que más tarde lo definiría, pero sí fue la puerta que abrió todo lo demás. Desde ese momento, Jung Il-woo ya no estaba simplemente entrando en la industria, estaba siendo absorbido por ella. El público ya lo había visto, lo había recordado y había empezado a unirlo a una sensación concreta. Esa siempre es una etapa peligrosa en la formación de una estrella, porque una vez que la audiencia conecta a un actor con una respuesta emocional, la imagen empieza a crecer más rápido que la persona que hay debajo. Con Jung Il-woo, la imagen que comenzó a formarse era la de suavidad, juventud, gracia visual y una accesibilidad emocional que más tarde lo volvería ideal para la fantasía. Pero incluso ahí ya se estaba plantando la semilla de la carga que vendría después. A la cámara le gustaba lo fácilmente que podía convertirlo en anhelo. Al público le gustaba lo natural que resultaba recordarlo más como atmósfera que como un simple intérprete, y esos son los dones que abren puertas mientras estrechan silenciosamente la forma del futuro. El ascenso de Jung Il-woo funcionó porque la industria terminó encontrando el tipo exacto de papeles hacia los que su rostro siempre parecía dirigirse. Desde el principio cargó con una imagen que no pertenecía del todo al realismo. Incluso cuando apenas empezaba a ser conocido, ya había algo en él que parecía un poco apartado de la vida común, demasiado pulido, demasiado suave, demasiado sugerente en lo emocional, como para quedarse solo en la figura de un actor joven. Pero ser reconocido no es lo mismo que convertirse en mito, y durante un tiempo Jung Il-woo siguió viviendo entre ser recordado y ser plenamente apropiado por la imaginación del público. Tenía el rostro que la gente notaba, el aura que provocaba respuesta y una presencia capaz de agrandar la emoción más allá del diálogo. Lo que necesitaba era la historia adecuada, una que dejara de usar su apariencia como simple ventaja y construyera la arquitectura emocional del personaje a partir de ella. Ahí comenzó de verdad su ascenso. Con 49 Days, 2011, y el papel del scheduler, Jung Il-woo entró en un personaje que parecía confirmar lo que el público ya intuía, que podía hacer que la belleza sonara melancólica, que la distancia se sintiera íntima y que el misterio siguiera vivo. Ese papel importó porque no era romántico de una forma obvia. Era extraño, contenido y triste, y por eso convirtió su suavidad visual en algo más memorable que la simple atracción. La convirtió en atmósfera. A partir de ahí, el público dejó de recordarlo solo como un actor guapo que había llegado a tiempo. Empezó a recordarlo como alguien cuyo rostro podía cargar con el anhelo mismo. Y cuando un actor queda asociado al anhelo y no solo a la belleza, entra en otra clase de memoria. Ya no solo luce bien en pantalla, parece pertenecer a la fantasía emocional de la televisión, y eso era exactamente en lo que Jung Il-woo se estaba convirtiendo. Esa imagen se profundizó aún más con Moon Embracing the Sun, 2012, donde interpretó al príncipe Jang Myung, y más tarde con Cinderella with Four Knights, 2016, como Kang Ji-woon. Estos papeles no solo lo mantuvieron visible, terminaron de completar la fantasía. Para entonces, Jung Il-woo parecía uno de esos rostros a los que el drama coreano podía recurrir cuando necesitaba belleza tocada por tristeza, romance tocado por distancia y una masculinidad suavizada por vulnerabilidad. Ese tipo de ascenso da más que popularidad, da función simbólica. El público empieza a entender lo que significa antes de que hable. Lo ve, y la temperatura emocional de la escena cambia. Pero ahí también empezó a formarse el costo oculto. Cuanto más fuerte se volvía la imagen del príncipe, más fácil era confundirla con facilidad. Cuanto más perfectamente encajaba en la fantasía, más fácil era imaginar que su camino en la industria también debía de haber sido hermoso y ligero. En realidad, la misma imagen que lo elevó empezó a encerrarlo dentro de una expectativa estrecha. Siempre elegante, siempre romántico, siempre cargando esa misma tristeza pulida. El ascenso volvió a Jung Il-woo inolvidable, pero también empezó a convertirlo en un tipo.
Y una vez que un actor se vuelve un tipo poderoso, el público empieza a amar no solo a la persona, sino la promesa emocional que ata a su rostro. Fue el momento en que Jung Il-woo dejó de ser solo un actor exitoso y se convirtió en una fantasía a la que el público quería volver. Y el peligro de convertirse en fantasía es que la vida real rara vez acepta quedarse hermosa por mucho tiempo. La verdadera presión en la historia de Jung Il-woo empezó cuando la vida dejó de avanzar por la línea elegante que su imagen parecía prometer. Ahí es donde su arco se vuelve más pesado que un simple relato de ascenso y regreso. Para cuando el público ya lo había aceptado como una de las figuras principescas más reconocibles del drama coreano, la fantasía a su alrededor era muy clara. El hombre hermoso, tocado por la tristeza, el actor que hacía que el anhelo pareciera elegante, el rostro hecho para el romance, el destino y la distancia emocional. Pero la fantasía se vuelve peligrosa cuando la gente la confunde con la realidad. Cuanto más perfectamente encajaba Jung Il-woo en esa imagen, más fácil era imaginar que su vida real también avanzaba con la misma suavidad. En realidad, pasaba lo contrario. En 2016, Jung Il-woo reveló que le habían diagnosticado un aneurisma cerebral, una condición lo bastante seria como para ensombrecer la forma en que debía imaginarse su futuro. Ese detalle importa porque rompió la ilusión de facilidad en el centro de su imagen. De pronto, el hombre que parecía diseñado por la televisión para historias de ensueño estaba siendo empujado de vuelta a algo mucho más duro y menos cinematográfico, la realidad de un cuerpo capaz de interrumpirlo todo. E interrupción es la palabra justa para su carga. Su historia no está construida alrededor del escándalo ni del colapso público. Está construida alrededor de pausas, retrasos y del conocimiento doloroso de que, por perfecta que sea tu imagen, la vida puede romper el ritmo sin pedir permiso. Esa carga se profundizó cuando entró el servicio militar. Aunque su condición de salud era seria, Jung Il-woo comenzó su servicio obligatorio en diciembre de 2016 y lo terminó en noviembre de 2018. Esa decisión dio a su historia un peso que la fantasía por sí sola nunca habría podido sostener. Porque entonces la figura del príncipe ya no estaba siendo interrumpida por la vida de forma abstracta, estaba siendo arrastrada por el tiempo, el deber, la incertidumbre y la realidad física. Ahí el centro emocional de su historia se vuelve más claro. El dolor de Jung Il-woo nunca fue ruidoso, no explotó. No se convirtió en escándalo, se convirtió en resistencia, y la resistencia es una carga más solitaria porque rara vez le da al público un gran momento dramático en el que fijarse. En cambio, le pide notar la ausencia, las pausas y el costo silencioso de seguir entero. Por eso sus regresos importan tanto. Cada comeback después de esas interrupciones traía más que un papel nuevo, traía la prueba de que seguía allí, de que todavía podía volver al encuadre que el público asociaba tan naturalmente con él. Y después de eso, la imagen del príncipe dejó de significar facilidad, empezó a significar resiliencia. Y, sin embargo, lo que hace que la historia de Jung Il-woo permanezca es que no perdió la imagen que la vida siguió interrumpiendo. La llevó a través de esas interrupciones y regresó con ella transformada. Eso es lo que hace que su presencia actual se sienta distinta de la fantasía de la que el público se enamoró al principio. Sigue siendo reconociblemente el mismo hombre, elegante, gentil y cargando esa tristeza principesca que lo hacía tan fácil de colocar dentro del romance y el anhelo. Pero ahora esa tristeza cae de otro modo. Ya no parece una superficie bella diseñada solo para televisión, parece ganada, parece vivida. Las pausas, los temores de salud, el servicio militar y la necesidad repetida de volver después de que el tiempo ya había cambiado, el peso emocional de su imagen alteraron por completo el significado de esa belleza. Así, cuando Jung Il-woo aparece hoy, ya sea en trabajos posteriores como Haechi 2019, Bosom, Still the Fate 2021, Good Job 2022 o Our Golden Days 2025-2026, el público no está viendo solo la vieja fantasía del príncipe de pantalla,
también está viendo resistencia. Sigue siendo el mismo rostro, pero el sentido que lo acompaña se ha hecho más profundo. Lo que antes parecía una fantasía emocional sin esfuerzo, ahora lleva el dolor de alguien que tuvo que seguir regresando a ella después de que la vida lo apartara una y otra vez. Esa es la razón por la que su imagen actual tiene una fuerza silenciosa. Ya no parece un hombre intacto frente a la dificultad. Parece un hombre que aprendió a conservar la belleza, incluso después de que la dificultad cambiara el significado de la belleza. Por eso el legado de Jung Il-woo se siente más melancólico que triunfal. No es la historia de una estrella que ganó porque nunca fue interrumpida. Es la historia de un hombre cuya imagen de fantasía sobrevivió porque la persona que estaba detrás soportó más de lo que la imagen prometía. Y quizá esa sea la verdad final de su carrera. La figura del príncipe que el público amó nunca fue del todo falsa, simplemente estaba incompleta. La gente veía la elegancia, la suavidad, la tristeza y el romance. Lo que no veía al principio era la disciplina necesaria para regresar después del miedo, la incertidumbre y la ausencia. En eso está la resonancia de su etapa más madura. No es solo que siga encajando en el encuadre, es que ahora encaja de otra manera. Hay más gravedad en la quietud, más historia en la tristeza y más verdad en la ternura. Al final, Jung Il-woo es inolvidable no porque siempre pareciera un príncipe, sino porque la vida interrumpió la fantasía y él siguió encontrando la manera de volver con la luz todavía encendida.